medida de tendencia central y de posición. Tenemos medidas estadísticas, medidas de posición, tendencia central, media, mediana, moda, media ponderada, ¿no? La medida de posición, cuartiles, deciles y percentiles, ¿no? Medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, medidas de forma, coeficientes de asimetría de Pearson, medidas de concentración, ¿no? Que viene a ser el coeficiente de kurtosis. ¿Ah? Muy bien. Entonces aquí tenemos las medidas estadísticas que más se trabajan o las que vamos a trabajar para nuestro curso. ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos medida de tendencia central, ejercicio 1, tenemos ahí los sueldos, recordando que las medidas de tendencia central tenemos que son la media aritmética, la mediana, la moda, y en este caso con un complemento que es la media ponderada, que es la que vamos a ver nosotros aquí. ¿Ya? Ejercicio 1, los sueldos de los empleados de los hoteles Lux y Astoria que pertenecen a la empresa hotelera OTESA se presentan en las tablas de frecuencia siguientes, ¿no? Ya me están dando la tabla de distribución por intervalo, ¿no? De la variable sueldo, como es una variable tipo cuantitativa continua, aquí ya tenemos la variable sueldo, ¿no? Que se ha trabajado con el método de Sturges por ser una variable cuanticontinua. Número de empleados, que viene a ser la F sub I, acá tenemos el número de empleados, acá tenemos 100 empleados del Hotel Lux. Luego tenemos el Hotel Astoria, ¿ya? Que también se ha hecho sus intervalos, pero miren que acá son diferentes, ¿no? Estos son, porque cada uno se ha trabajado con su propia regla de Sturges, ¿no? El número de empleados, ¿cuántos tenemos aquí? ¿Ya? En total son 50. Entonces tenemos 100 trabajadores o 100 empleados del Hotel Lux y acá tenemos 50 empleados del Hotel Astoria. ¿Ya? Muy bien. Nos pide que determinemos el sueldo promedio de los empleados de cada hotel. ¿Ya? O sea, del Hotel Lux, ¿cuánto es el sueldo promedio? Y del Hotel Astoria, ¿cuánto es el sueldo promedio? ¿Ya? Determinemos el sueldo promedio de los empleados de la empresa OTESA. ¿Ya? Entonces, acá en la pregunta B ya nos preguntan el promedio, sueldo promedio de las dos, ¿no? O sea, de toda la empresa OTESA. La pregunta C, si se acuerda aumentar los sueldos en el Hotel Lux con un 5% más una gratificación de 100 soles y en el Hotel Astoria se aumenta en un 10%. Determine los nuevos sueldos promedios para cada hotel. ¿Ya? Y la pregunta D, determine los nuevos sueldos promedios de los empleados en la empresa OTESA. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer entonces la solución, determine el sueldo promedio de los empleados soles de cada hotel. Entonces, miren, como tenemos una tabla de distribución, en este caso para variable cuantitativa continua, entonces lo que tenemos que hacer es hacer uso de nuestra fórmula para trabajar promedio en tabla, ¿no? Para eso necesitamos aquí las marcas de clase, ¿no? Que usted ya sabe, recuerde que la marca de clase es el promedio del límite inferior más el límite superior entre 2. Acá está. 400 más 800 entre 2, 600. 800 más 1200 entre 2, 1000. ¿Ya? Y acá tenemos. Número de empleados en las FSI. ¿Cuántos empleados están considerados en este rubro, en esta categoría? Aquí tenemos 60 empleados que ganan un sueldo desde 400 hasta menos de 800. Acá tenemos 35 empleados que ganan desde 800 hasta menos de 1200. ¿No? Así, 100 empleados. Necesitamos y construimos una columna más de marcas de clase por frecuencia, porque eso es lo que vamos a trabajar con la fórmula. Entonces no es nada más que la marca de clase multiplicada por su frecuencia. 600 por 60, 1000 por 35, 1400 por 5. Sumamos y me va a salir 78.000. ¿Ah? Esto que viene a ser la sumatoria de cada marca de clase multiplicada por su frecuencia. Igual, similarmente, se trabaja para el Hotel Astoria, ¿no? Donde tiene su marca de clase, el número de empleados que están en cada una de las categorías de la variable. Si bien es cierto, sueldo, que era una variable cuanticontinua, ya cuando se hace, acá se está trabajando por intervalo ya, ¿no? Entonces acá tenemos la frecuencia, número de empleados, la frecuencia absoluta, y acá tenemos el producto de la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, aquí no hacemos nada más que plantear su fórmula. Decimos, el promedio solamente para Lux
es esta sumatoria sobre el total de trabajadores, porque así se calcula una media, un promedio para datos agrupados. El numerador, la marca de clase multiplicado por su frecuencia, toda esa sumatoria, y el número de ellos, ¿no? N, el tamaño de la muestra. Para el Hotel Astoria, el promedio, también el sueldo, viene a ser igual, acá el numerador va a ir la sumatoria de la marca de clase multiplicada por su frecuencia, 62.500, entre el N, que viene a ser 50. Entonces tenemos el sueldo promedio de los empleados. El Hotel Astoria es de 1.250, ¿ya? Pues en promedio ganan más los empleados de Astoria que de Lux, ¿ya? Muy bien. Pregunta B. Determine el sueldo promedio de los empleados en soles en la empresa OTESA, o sea, de los dos, ¿no? Entonces, como tenemos información del Hotel Lux, tenemos información del Hotel Astoria, para sacar el promedio de todos los trabajadores de OTESA, sacamos como un promedio ponderado, ¿no? O como un promedio de promedios, en donde decimos que el promedio de OTESA que va a ser igual al número de empleados de Lux por su promedio de sueldo de Lux, de la empresa del Hotel Lux. El número de empleados de Astoria por el promedio o el sueldo promedio del Hotel Astoria, ¿no? Sobre el número de trabajadores en total. Tenemos 100 trabajadores de Lux, 50 trabajadores en Astoria, total 150 trabajadores. ¿Ah? Muy bien. Entonces acá tenemos, nada más que reemplazamos los valores. El número de Hotel Lux, 100, promedio de sueldo de Lux, 780. Número de Astoria 50, número de sueldo promedio de trabajadores de Astoria 1250. Y la sumatoria de los tamaños o de los números de trabajadores que hay en cada hotel, ¿no? Dándonos un promedio del Hotel OTESA, de todo, de un sueldo promedio por trabajadores de 936.67 soles. ¿Ah? Muy bien, entonces el cálculo del promedio para una tabla cuando están datos agrupados. Muy bien. Pregunta C. Dice, si se acuerda aumentar los sueldos en el Hotel Lux en un 5% más una gratificación de 100 soles, y en el Hotel Astoria solamente se aumenta el 10%, determinen los nuevos sueldos promedios, ¿no? Para cada hotel, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, como en el Hotel Lux se va a aumentar un 5%, entonces quiere decir que el sueldo inicial, que era X, ¿no? Se le está aumentando lo que es 0.05, ¿no? Pues acá te sale 1.05, ¿ya? Porque le estás aumentando tu sueldo, que es X, más 0.05 de X. Sumando te sale 1.05. Como estamos trabajando con los promedios, el nuevo promedio que estamos llamando X barra prima, el de Lux, es 1.05 el promedio de Lux. Como hay una gratificación de 100 soles más 100 soles. Igual, el promedio de Lux por el dato anterior del ejercicio anterior, el ítem anterior, la pregunta A, nos salió que es 180. Entonces 1,5 por 180 más 100, te salen 919 soles. El nuevo promedio de Astoria, si se aumentara el 10% a cada uno de los trabajadores, lo que se tiene, el nuevo promedio X barra prima Astoria, igual tienes X, su sueldo inicial, más 0.10 de X. Entonces X más 0.10X te va a salir 1,10X. Como estamos hablando de promedio, entonces va a ser el X barra prima Astoria 1,10X barra Astoria. No le sumamos nada porque no se le va a sumar ni se le va a restar nada. Solamente es nada más que aumentar a cada sueldo del trabajador, aumentarle su 10%. Entonces, el nuevo promedio saldrá 1,10 multiplicado por 1.250, que es el sueldo promedio del trabajador de Astoria, ¿no? Sin el aumento, pues recién voy a calcular con el aumento, es multiplicar el sueldo anterior por 1,10. Me sale 1.375. Entonces 1.375 va a ser el nuevo sueldo promedio de los trabajadores de Astoria después de haberle aumentado a cada uno el 10%. ¿No? Muy bien. Esto se llama cuando uno utiliza las propiedades del promedio, ¿ya? Que no se necesita volver a recalcular cada uno de los sueldos, sino solamente utilizando las propiedades y conociendo lógicamente el promedio anterior, ¿no? Es el promedio inicial, ¿no? Con el aumento, entonces ya te sale el nuevo promedio mensual.
Pregunta D, determine los nuevos sueldos promedios en soles de los empleados en la empresa OTESA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El X barra prima, que para que simbolice el nuevo sueldo promedio de OTESA, es el número de trabajadores de Lux por el nuevo promedio del Hotel Lux, más el número de Astoria por el nuevo promedio que corresponde a Astoria, ¿no? Sobre el número de trabajadores del Hotel Lux y el trabajador de Astoria, ¿no? Entonces reemplazamos los 100, que son los trabajadores del Hotel Lux, el nuevo promedio que está aquí, esto lo bajo acá, nuevo promedio de Lux, ya no los 180, ¿no? Sino dice el nuevo sueldo promedio. Entonces acá también tiene que ser el nuevo sueldo del Hotel Lux, más 50, más el nuevo sueldo promedio de Astoria, que es 1.375, sobre el número de empleados de Lux y el número de empleados que corresponde a Astoria. Hacemos el cálculo 1.075, ¿no? El nuevo sueldo promedio de la empresa OTESA entonces será de 10,75 soles. ¿Ah? Muy bien. Medida de posición, tenemos el ejercicio 2, donde decimos la empresa System, dedicada al procesamiento de encuestas, desea evaluar el tiempo de digitación en minutos para una encuesta aplicada a un estudio de mercado. En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los tiempos de digitación en minutos para una muestra de 45 digitadores. ¿Ah? Entonces tenemos intervalos de clase, acá vienen los intervalos creados, miren acá, cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, las marcas de clase. Entonces acá tenemos los intervalos de clase, acá tenemos la marca de clase, las frecuencias absolutas, frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. ¿Ah? Acá tenemos la marca de clase, ya saben, acá teniendo como el promedio, ¿no? 6.5 más 7.3, todo entre 2, 6.9, ¿no? Toda la marca de clase. Y acá tienes, para hacernos recordar, las frecuencias absolutas, que corresponde cuántos, en estos casos, que corresponde a las digitadoras, ¿no? Se demoran desde 6.5 minutos hasta menos de 7.3 minutos, ¿no? Aquí tenemos toda la cantidad de digitadoras, que son 45, ¿no? Su frecuencia relativa, en este caso acá ya está expresada en porcentaje, ¿no? 100%, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Y nos pide que calculemos el percentil 25 y luego que hallemos el tiempo máximo para que una digitadora sea considerada dentro del 65% de la que demora menor tiempo, ¿no? Muy bien. Para calcular el percentil 25, que es una medida de posición, siendo la mediana la primera medida de posición, la cual se divide en dos grupos, en cambio el percentil 25 nos sirve para dividir, en este caso los cuartiles, para dividir el conjunto de datos en 4 partes, ¿no? Y nos pide calcular primero el percentil 25. Lo que se hace primero aquí en este caso es identificar en qué grupo, en qué intervalo se va a encontrar ese percentil 25. Entonces, para buscarlo, lo que se hace es, en la columna que corresponde a las frecuencias acumuladas, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, hacemos el Q por N sobre 100. Q por N sobre 100. El Q es el percentil que quieres calcular, que es 25. ¿Ah? Más por el N, que es 45 datos sobre 100. Y esto te sale 11.25. Entonces tienes que buscar en tu tablita, aquí, el número en la frecuencia acumulada que sea mayor a este valor, a 11.25. Entonces comienzas con el primero, ¿no? Y te sale aquí que tienes el valor de 5, que es menor que 11 puntos, y acá llega igual a 13, que ese sí cumpliría la condición, ¿no? 13, que sería mayor a 11.25. Entonces tú vas a seleccionar el segundo intervalo para ubicar el percentil 25, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el percentil 25, que sería igual, utilizando en este caso la fórmula que se trabaja para lo que es la interpolación y calcular los percentiles. Tenemos aquí el límite, como hemos seleccionado el segundo grupo, el límite inferior donde se encuentra el percentil, que es 7.3. Aquí lo tenemos, 7.3. Más la amplitud, ¿no? La amplitud del intervalo de clase, que lo calculas como la diferencia, 8.1 menos 7.3, la diferencia, la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿no? Y eso me sale 0.8. Luego aquí tenemos que ponemos el Q por N sobre 100, que viene a ser 11.25,
¿no? Y aquí, de acuerdo a la fórmula, recuerden que es para la frecuencia acumulada del grupo anterior, ¿no? Como el seleccionado ha sido el segundo grupo, la frecuencia acumulada del grupo anterior, justamente este que está aquí, es el 5. Entonces, por eso aquí en la fórmula ponemos 5. Y aquí colocamos la frecuencia absoluta simple del grupo donde está el percentil, que para este caso, aquí tenemos, ¿no? Estos son las digitadoras que se demoran, en este caso, desde 7.3 hasta menos de 8.1, ¿no? Entonces, todos los datos para la fórmula va a salir del grupo que tú has seleccionado. ¿Ah? Muy bien. Reemplazas y operas y te va a salir ahí 7.925 minutos. ¿Ah? Es el percentil 25. Quiere decir que el 25% de las digitadoras se demoran menor o igual que 7.925 minutos. ¿Ah? Luego aquí nos pedían que calculáramos, que hallemos el tiempo máximo para que una digitadora sea considerada dentro del 65% de la de menor tiempo. Eso equivale a decir que debemos de calcular el percentil 65. Entonces, calculando con el mismo procedimiento anterior, calculamos Q por N sobre 100, ¿no? 65 por N, que es 45 sobre 100, me sale 29.35. Entonces vamos a buscar en nuestra columna de las FSUI mayúsculas el primer número, el primer grupo que sea mayor a ese 29 puntos. Entonces acá tenemos 30 y aquí está. Encontramos el 35. Este 35 que está en qué fila, en qué grupo, en el grupo 4, ¿no? Entonces acá decimos F4 es 35 y este número es mayor. Entonces vamos a seleccionar todo el grupo 4 para sacar los datos para reemplazar en la fórmula. Entonces percentil 65, recuerden que este valor es el límite inferior donde se encuentra el percentil. Como es el grupo 4, el límite inferior de este intervalo es 8.9. Y acá tenemos 8.9. Ponemos aquí lo que es la amplitud del intervalo, el ancho del intervalo, 0.8. Aquí viene el Q por N sobre 100, 29.25, menos la frecuencia del grupo anterior, estamos 35, aquí el grupo anterior 23, hasta 23, y esta es la frecuencia, el número de digitadoras que se demoran en ese grupo. ¿Ya? Operas y te va a salir 9.317 minutos. Quiere decir que este punto, que es el percentil 65, 9.317 minutos, va a ser el tiempo máximo que se demora una digitadora para estar en el 65% de la que menos tiempo utilizan, las que son las que más rápido tipean, ¿no? Muy bien, esos son los percentiles. Y acá ponemos las referencias bibliográficas, ¿no? Para que tomen en cuenta, para que puedan reforzar y profundizar y ejercitar más los ejercicios para este tema.